Fuisteis los primeros en conocer las consecuencias. Un día despertasteis y las clases estaban vacías. Y os reinventasteis, utilizando todas las herramientas que teníais a vuestro alcance, manteniendo las clases abiertas en nuestras casas, ayudándonos a superar la situación, manteniendo la rutina, mientras también cuidáis de vuestros seres queridos. Sois vosotros y vosotras los que mantenéis abiertas las escuelas sin rendiros. Gracias, profes. Bien, hola, buenas tardes a todos. Muchos me conocéis, soy Beatriz Giles Agredo, directora de Relaciones Institucionales de ACADE. En primer lugar, espero que os encontréis bien y vuestras familias. Quisiera daros una calurosa bienvenida en nombre de todo el equipo y Junta Directiva de ACADE a este primer coloquio con expertos en educación. Hoy martes 28, nos damos cita aquí, padres, profesores, directivos, estoy segura que muchos estudiantes, titulares de centros y todos formamos parte de la familia que es ACADE. Somos muy conscientes no solo de las consecuencias económicas que la crisis del COVID-19 tiene y tendrá, sino también del impacto psicológico que va a tener en colectivos vulnerables como son nuestros mayores y nuestros niños. Decir, como decía el vídeo, el esfuerzo de padres y profesores que os habéis adaptado a este nuevo escenario y dando desde el primer momento decir lo mejor de vosotros mismos. Desde ACADE, nuestra máxima admiración. Vivimos con incertidumbre. La incertidumbre es una emoción que es, de las más complicadas de gestionar y afrontar, sobre todo cuando es consecuencia de causas externas que se escapan también a nuestro control. Por ello también me hace especial ilusión este ciclo de coloquios que hoy dan comienzo y que tendrán, que tendrán lugar cada miércoles, cada 15 días los miércoles, y serán moderados por Óscar González, en los que lo que se pretende es ayudarnos todos a analizar claves, también dotarnos de herramientas para afrontar la nueva realidad, una realidad que será distinta a la que conocemos y donde se requerirán nuevos esquemas mentales y grandes dosis de creatividad, porque ya lo vivimos hoy. Así que quisiera dar las gracias, la bienvenida también, y agradecer mucho su presencia hoy con nosotros a nuestros invitados. Ellos son, como veis en pantalla, Óscar González, maestro de educación primaria, director de Escuela de Padres 3.0 y Premio Magisterio 2013, Silvia Álava, doctora en Psicología Clínica y de la Salud, es psicóloga sanitaria, especialista en psicoterapia y es experta en psicología educativa. José Ramón Gamo, especialista en audición y lenguaje, neuropsicología infantil y el desarrollo, y Chema Lázaro, maestro de educación primaria y profesor en el máster de neurodidáctica y del profesorado en la Universidad Rey Juan Carlos, máster en neuropsicología y educación en la UNIR. Muchas gracias a todos por acompañarnos a este primer coloquio. Muchos de ellos colaboran con muchos de nuestros centros. Un lujo contar con vosotros. Y sin más, decir que os escuchamos. Gracias a todos los asistentes, a los que estáis al otro lado de la pantalla, desde ACADE. Esperamos que disfrutéis de estos coloquios y pues nos vemos pronto. Si te parece, Óscar, equipo, os doy la palabra. Genial, Beatriz. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a ACADE por la organización de este encuentro, de este coloquio. La verdad que en los tiempos que corren, pues creo que es necesario, ¿no? el poder reunirnos, personas que estamos, muy preocupadas por cambiar las cosas, por cambiar, y que lo importante es eso, agradecer también a los que estáis al otro lado de la pantalla, porque al final son los que dotan de sentido a todo esto. Aquí podemos estar hablando, podemos estar dando ideas, pero al final creo que lo importante es que todo esto lo podamos aterrizar en la práctica diaria, ¿no? Para mí es un lujo hoy estar aquí con Chema, con Silvia y con José Ramón. La verdad que es un placer el poder compartir con ellos, el poder el hablar al final se trata de un diálogo, ¿no? Entre nosotros para ver si podemos aportar un poquito de luz dentro de esta situación que, como bien ha dicho Beatriz, es un momento de incertidumbre, ¿no?
Creo que en esta situación actual se está poniendo mucho el foco, y evidentemente es importante ponerlo en el tema de la salud, porque al final es lo urgente, lo importante, pero a corto plazo, ¿no? A largo plazo creo que lo interesante es que pongamos el peso y el valor en la educación, porque ha ocurrido algo para mí creo que muy importante y algo que es esencial. Creo que venimos mucho tiempo hablando del cambio educativo, del cambio en la educación, del cambio, el cambio, y esto que ha sucedido creo que ha sido como un terremoto que nos ha obligado realmente a cambiar, pero a marchas forzadas. Y eso, la verdad que nunca es bueno, nunca es bueno. Nunca es bueno porque los cambios, y sobre todo en educación, deben ser muy meditados, muy pensados, muy valorados, y poco a poco introducir estos pequeños cambios. Vamos a aprovechar la situación para eso, para intentar cambiar cosas, para mejorar cosas y sobre todo poner en valor, yo creo que, como ha dicho Beatriz, al profesorado, también a las familias, porque creo que en este momento estamos trabajando de manera conjunta, y es ahora cuando nos damos cuenta de cuánto nos necesitamos mutuamente, las familias, los profesores, y de verdad creo que debemos de hacer un esfuerzo para trabajar en equipo. Me gustaría empezar así un poco el coloquio o la conversación hablando, aunque vamos a centrarnos mucho en el tema del confinamiento, del coronavirus y de la situación que estamos viviendo, pero yo empezaría hablando sobre algo que me parece esencial, ¿no? Creo que las familias, los padres, las madres de hoy, tenemos a nuestra disposición muchísimas herramientas, muchísimos libros, muchísimos manuales, muchísima bibliografía. Creo que como acceso a información jamás hemos tenido tanta como la que tenemos hoy. Y al mismo tiempo nos encontramos con que los padres, lo que nos transmiten, es que nunca se han encontrado con tantas dificultades para educar a sus hijos como la que se están encontrando hoy. Y no hablo de la situación que vivimos, sino educar hoy en el siglo XXI. Entonces, me gustaría saber un poco vuestra opinión, Silvia, Chema, José Ramón. ¿Qué os parece y por qué creéis que es tan difícil educar hoy a pesar de toda esa información que tenemos? Bueno, ¿arrancáis? Arranco yo directamente. Yo intento siempre ir un poco hacia atrás con el tema de la educación, ¿no? Educar es un invento, esto es lo primero que tenemos que tener claro. Es uno de los grandes inventos de la humanidad, las personas, ¿no? Y esta idea que en algún momento dado se ha ido produciendo y que da lugar a algo que está en nuestro ADN como especie, ¿no? Es transmitir a las personas el conocimiento que hemos ido acumulando a lo largo de la historia y transmitir habilidades y destrezas que vienen asociadas a ese conocimiento, ¿no? Y todo esto con el objetivo de ¿qué? De aumentar nuestras posibilidades. No solo de supervivencia, sino aumentar nuestras posibilidades de ser felices, que es el fin último, ¿no? Para el cual pues tomamos decisiones o resolvemos problemas. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente hay un montón de información y posiblemente nunca en la historia las familias hayan tenido tanto acceso a la información, pero lo que yo no tengo tan claro es que tengamos claro, dentro de esa información, tengamos claro cuál es la que realmente es necesaria transmitir. O sea, yo creo que es el primer momento en la historia de la humanidad donde los padres tienen menos nivel de conocimiento útil y necesario de lo que tienen sus cachorros. Creo que es un momento atípico desde el punto de vista histórico, ¿no? Pero no por el coronavirus, sino nos ha pillado una etapa del cambio hacia la sociedad digital y hacia la sociedad global. Se estudiarán los libros de historia. Es decir, esto, yo siempre lo decía, ¿no? Cuando era chaval, que a mí me gustaba la historia, decía, a mí me hubiera gustado vivir un pepino de estos, de situaciones de la Revolución Francesa, alguna locura de estas, ¿no? Y estar dentro de esos cambios sociales y mira, cuidado con lo que deseas, porque me toca la transición al mundo digital y al mundo global. Y yo creo que el gran problema es este, los valores que teníamos no están dando respuesta a las necesidades actuales, el nivel de conocimiento que podemos tener o de la información que podemos tener, la mayoría de las familias no son capaces de transformar esa información en conocimiento y luego hay una gran crisis desde el punto de vista del pensamiento en cuanto a qué es realmente relevante, qué tenemos que enseñar. Lo que no puede ser es que la escuela siga enseñando las cosas que podrían ser funcionales en el siglo XIX, en otra estructura social diferente, con otras necesidades diferentes, y mantener estas enseñanzas con los mismos métodos, en los mismos escenarios, para un contexto totalmente distinto, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está la gran crisis, en que, bueno, pues que es un momento diferente y tenemos que tomar decisiones sobre qué es relevante enseñar a los chavales,
y qué competencias y habilidades son las necesarias para que ellos aumenten sus posibilidades a futuro. Muy bien, yo creo que sí, que estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho. Y además otra cosa, que a veces eso que aprendemos, o eso que leemos, o eso que tenemos entre manos, no siempre lo traducimos en algo práctico. Es decir, una cosa es lo que yo leo y otra cosa es lo que yo aplico, ¿no? Entonces, al final, ahí creo que queda, y ese conocimiento que tú has dicho, al final queda un poco en la superficie. Y no profundizamos más. Y también pensamos que todo lo que aparece en los manuales, o lo que nos dicen los expertos, todo se aplica a nuestros hijos. Y no todo aplica a nuestros hijos, porque al final son personitas, nuestros hijos, nuestros alumnos, que cada uno tiene sus necesidades, sus cualidades, y cada uno debe de crecer a un ritmo totalmente distinto. Y no porque el manual dice que yo tengo que a los 3 años hacer esto, mi hijo lo va a hacer, evidentemente dentro de unos límites, pero no siempre funciona. Y los padres de hoy, por desgracia, nos frustramos, y creo que es el complejo que tenemos, el de frustración y el de aspirar o querer ser papás y mamás perfectos. No sé, Silvia, ¿qué opina? Yo creo que aquí se juntan varias cosas. Por un lado, es verdad que hay muchísima información, pero es muy importante distinguir, oye, de esta información, ¿cuál es la información que realmente está basada en una evidencia empírica? Porque es que de educación opina todo el mundo. No hace falta ser maestro, no hace falta tener conocimiento de educación, que cualquier persona te dice, no, lo que hay que hacer es esto. Bueno, eso es tu opinión. Una cosa son los hechos, otra cosa son las opiniones, y sí que es muy importante siempre, oye, que lo que vayamos a hacer que tenga una constatación empírica y que esté demostrado que esto funciona. Y cuidado, porque incluso habiendo demostrado que esto funciona, tenemos una segunda derivada que es todavía más importante. Es que la solución mágica no existe. Es que lo que funciona no funciona para todos los niños. Para un alumno va fenomenal y resulta que para otro pues no funciona tanto. ¿Por qué? Porque luego, además, a los maestros, después de todo el trabajo que tienen, luego es adecuarlo y hacer esa especie de traje a medida de cómo lo voy adaptando a cada uno de mis alumnos, porque no todos aprendemos igual, porque los manuales están ahí, nos dan muchísima información, pero luego hay que adaptarla, porque por desgracia no aprendemos igual. Y luego además todo lo que estaba diciendo también José Ramón, de habrá que revisar qué cosas son las que hay que aprender y sobre todo insistimos mucho, trabajar lo que son las competencias, trabajar lo que son los procesos cognitivos, no tanto centrarlo en acumula conocimiento. Bueno, el conocimiento es necesario, pero el conocimiento lo puedes también ahí en un determinado momento tener un soporte. Pero si tú no has trabajado la lógica, no has trabajado el pensamiento crítico, no has trabajado el razonamiento abstracto, ahí tienes un problema porque aunque tengas acceso a ese conocimiento, aunque lo puedas leer en un momento, no puedes filtrarlo para que luego el aprendizaje sea significativo. Para mí hay una reflexión, ¿no? Que es un poco como un distanciamiento entre las necesidades que tiene, por un lado, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Vale, entre las necesidades, por un lado, que tienen las familias, ¿no? Que están basadas en el constructo ideal que como conjunto de la sociedad estamos formando, niños felices, niños que estén bien, ¿no? Entonces, eso dista mucho del modelo que está en las escuelas, con lo cual, ¿qué ocurre? Que terminamos haciendo como una educación un poco edulcorada, excesivamente blanda, excesivamente sobreprotectora en muchos casos y todavía topa mucho más con el modelo educativo, que no consigue adaptar el ritmo a las necesidades que van haciendo las familias, porque a la vez las familias construimos el modelo educativo de nuestros hijos sobre un constructo ideal y no sobre un constructo real, porque se nos olvida la parte del contexto que creo que ha salido, ¿no? Pensamos que porque esto se hace así o funciona aquí o el hijo de Menganito es esto, yo construyo sobre ese ideal. Yo creo que esto es una reflexión muy importante para ver con todo qué es lo que nos quedamos, qué mejor se adapta al contexto en el que estamos, para en función de eso ver cuál es el mejor modelo educativo para nuestros hijos y nuestro modelo de crianza, que esto es bastante importante. No hay un colegio ideal ni un modelo educativo ideal, porque hay diferentes modelos de entender lo que para cada uno es ser padre o madre y cuál es nuestro modelo de criar. Y en función de eso, pues muchos vamos eligiendo proyectos educativos que concuerden más o menos en género y número. Porque cuando esto no ocurre, se genera tal distancia que al fin y al cabo es una frustración entre el docente porque no alcanza las expectativas que genera la familia, ni la familia porque el colegio no alcanza la que han generado en ellos, ¿no? Entonces yo creo que es un poco ver cómo encontramos esta concordancia de género y número sin caer en el ideal de la educación, que no existe. A mí sí me gustaría
el dejar claro, ¿no?, que educar, funciona lo que decía Silvia, ¿no? Educar sí es algo de lo que todo el mundo pueda opinar, porque educar en sí mismo no está dentro del esquema del sistema educativo. Creo que son cosas diferentes, ¿no? Educar está en manos de todos, del abuelo, el panadero, el del autobús, la sociedad en su conjunto educa. Y respecto a lo que dice Chema, estoy de acuerdo también en que todo el mundo tiene su ideal, ¿no? Y son diferentes los ideales de la gente, pero cuando intentamos resolver como idea, volvemos al mundo de las ideas, cuando intentamos resolver como idea, el dar una educación a todo el mundo parecida, porque esto es una de las cosas que ha intentado el sistema educativo, el generar una oportunidad de conocimientos y de transmisión de valores y de competencias a todo el mundo, independientemente de cuáles son sus oportunidades individuales. Por nacimiento, por cuna. Claro, pero eso es una contradicción, ¿no? No tuya, sino sistémica, en el que el modelo es, vivimos en una sociedad tremendamente individualista y estamos intentando abogar por un modelo educativo que sea mucho más comunitario, de dotar de oportunidades, con lo cual ahí el sistema termina petando en algún lado, ¿no? Porque, claro, yo le estoy diciendo a mi alumnado la importancia que es cooperar en el aula, porque el conocimiento se construye socialmente, y fuera del aula es un mundo de llenas, en el que lo que importa es el resultado, el punto, la baremación. Entonces, eso es una disonancia cognitiva que muchas veces es difícil de explicar dentro de la escuela. Bueno, yo ahí lanzaría... vamos a ver, cuando estamos hablando de educar a los niños dentro de un sistema, por generar las mismas oportunidades para todos, cuando yo digo que lo que hay que hacer es una revisión de qué es relevante y qué es pertinente, a lo que me estoy refiriendo es, hay cosas que son empíricamente, ¿no, Silvia?, ya están demostradas, porque una cosa que sabemos es que aquellos modelos que hemos ido implementando que han tenido éxito, es porque han desplazado a otros intentos que no han tenido éxito. Y esto es empírico. Vamos. ¿Y esto qué quiere decir? Que algo tenemos claro y es, el ser humano es un ser que colabora. Y esto es determinante incluirlo en la cultura de las escuelas. La transmisión cultural de ideas y de valores relativos a la colaboración es determinante porque una de las cosas que sabemos a ciencia cierta que hay que transmitir, en esto que llamamos educación, de transmitir el conocimiento y destrezas y habilidades, es el de colaboración que nos distingue del resto de especies. Y por lo tanto, en las escuelas tienen que ser capaces de asumir desde diferentes marcos el cómo inocular en los chavales aquellas cosas que nos lleven a cooperar y a colaborar. De forma altruista unas y de forma mutualista otras. Es decir, que no toda la colaboración es altruista. Que la mayoría de la colaboración es mutualista, es decir, hay un beneficio para las dos partes objetivas. Si hay algo que tenemos claro es que la ignorancia da lugar a la falta de desarrollo. Y uno de los grandes enemigos del desarrollo es la ignorancia. Y esto también es empírico. Cuando las sociedades están sujetas a la ignorancia, y si a esto le unimos el miedo, que tiene mucho que ver con la ignorancia, y si lo unimos a los prejuicios, que tiene mucho que ver con la ignorancia y con el miedo, pues entonces sabemos que las sociedades no se desarrollan de forma positiva, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, en un sistema educativo lo que tenemos que tener muy claro es que no nos podemos permitir la ignorancia. Tiene que haber un nivel de conocimiento y entonces tendremos que decidir cuál es ese que hay que transmitir, ¿no? Lo que comentaba Silvia del pensamiento crítico, pues a mí me parece determinante. Es decir, el ser humano es un ser racional y nos define como seres racionales. Entonces, gracias al pensamiento crítico, hemos construido toda la cultura. Es decir, ser capaces de reflexionar de forma crítica nuestros problemas y buscar soluciones que nos lleven a la felicidad. Y esto en las escuelas no se da. Es decir, que si hay unos estándares que conocemos de forma empírica porque son eficaces históricamente, eficaces como especie para la humanidad, que se pueden transmitir dentro de los valores de un sistema educativo que quiera educar con igualdad a todo el mundo, independientemente que las escuelas sean públicas, concertadas o privadas, que es que creo que eso da un poco igual. Es decir, que el construir esta red general de competencias y conocimientos, yo creo que es cuestión de hacer una revisión. Y para eso hay que invitar a la mesa de debate, de verdad hay que dejarse de los psicopedagogos, los maestros que tienen que estar, hay que dejarse de los agentes sociales, como pueden ser los empresarios, que a lo mejor también tienen que estar,
y hay que incorporar a la mesa de debate de educación a los filósofos el sí o sí. Porque son las personas que nos tienen que ayudar y que están entrenadas a hacer un pensamiento lógico, con un hilo discursivo lógico, y ser capaces de unir todos estos intereses que tenemos nosotros sobre la mesa como especialistas en educación, formal en este caso, dentro del sistema, aparte luego como padres, como tíos y tal, y que nos ayuden a articular esto, es decir, a hacer una visión de qué es lo que viene, ya no después del COVID, qué es lo que estaba viniendo en el mundo digital y global, y cómo construir un sistema que aporte los valores y los conocimientos necesarios para que los chicos puedan funcionar y construir una sociedad mejor. O sea, eso sí que es un estándar que tenemos que poder lograr. Yo estoy completamente de acuerdo y además ahí añadiría que esto hay que hacerlo en equipo, que quizás ahora más que nunca nos hemos dado cuenta que no puede ser que vayamos la escuela por los profesores por un lado, los padres por el otro, los niños por otro, porque no funciona. Antes decía Chema, yo le quiero decir a mis chavales, a mis niños, ¿no? Tienes que hacer ese aprendizaje colaborativo. Sabemos que además el aprendizaje cooperativo funciona muy bien, pero claro, luego nos tienen que apoyar también ahí desde casa en el mismo mensaje que estamos dando. Los valores tienen que ir alineados de la familia con la escuela para trabajar todos en equipo, porque si no somos un equipo, se nos cae. Y también entender que esto puede sonar muy comprometido, pero claro, es que este principio de lo más justo para todos es lo mismo para todos, es injusto en sí mismo, porque es que el problema es que no todos los niños necesitan lo mismo. Y esto también a veces ocurre, que cuando a un niño le das lo que necesita, que es diferente o que pueda tener un apoyo, hay otros, ¿no?, que se quejan. Entonces hay que entender también ahí un poco y decir, oye, que no, que es que esto no funciona así, que lo que queremos, el objetivo siempre de la educación tiene que ser, voy a sacar de cada alumno su mejor versión. Y a lo mejor hay niños que son muy fáciles, que todos los hemos tenido en un aula, que dices, es que este va solo, da igual casi lo que le ponga, que ya viene tan motivado de casa, que ya lo hace tan bien, que me va a funcionar muy bien con cualquier cosita que haga. Y hay otros que no, que necesitan un poco más de apoyo, de motivación por mi parte, que necesitan, pues eso también hay que tenerlo en cuenta y lo tenemos que hacer entre todos. Y yo creo que es importante también tener en cuenta que, por de hecho antes José Ramón, ¿no? El miedo, la ignorancia es peligroso, ¿no? Y por desgracia vivimos en una sociedad donde nos impulsa eso, o lo que se necesita es que haya gente ignorante y sometida a ese miedo. Porque si no, el sistema educativo, yo creo que se enfocaría o pondría más el foco en el niño, en el alumno, que es lo importante, y no tanto en qué es lo que estamos haciendo. A ver, el foco vamos a ponerlo en que necesitamos darles lo mejor, pero luego me estoy encontrando con otro mensaje. Yo hablo ya desde la experiencia como profesor en el aula y el mensaje que me viene, por ejemplo, desde la administración educativa. Lo que importa son los números, lo que importa son, a ver, ¿cuántos alumnos aprueban? Al final, ¿cuántos hay con suficientes? ¿Cuántos notables? Y hacemos una estadística, sacamos unos números y eso es lo que realmente importa. Yo creo que, por desgracia, el informe PISA ha hecho mucho daño porque al final todos estos números los utilizan otras personas, que son los que nos dirigen, para aprovecharse de la educación. Y el objetivo no es, tenemos una educación de calidad. No es una educación de calidad, no. Yo me comparo con tal, incluso entre las mismas comunidades autónomas nos estamos comparando, que si este lo hace mejor, que si los resultados de estos son los de otros. Y al final de todo esto, de quien menos nos acordamos es de nuestros alumnos, de nuestros niños, y no ponemos el foco en ellos, sino que al final estamos diciendo, es que ojalá tuviéramos un sistema educativo o funcionáramos como funciona Finlandia o el primer país que se me ocurra que está haciéndolo súper bien. Creo que nosotros aquí desde dentro podemos hacer cosas y se están haciendo. Lo que pasa es que no se ponen valores sobre eso. Eso es lo importante, por desgracia. Es que yo creo que aquí hay una pregunta que está como muy arriba, ¿no? Muy previa, y es ¿cuál es la finalidad de la escuela? ¿Para qué educamos? ¿Para que el alumnado tenga una finalidad que sea empleable? ¿O educamos como que la escuela es un sitio que salvaguarda la cultura del país y la mejora, ¿no? Esto es una pregunta determinante para hacerlo, ¿no? Porque, claro, si la misión es empleable, igual el pensamiento crítico, desde luego, tiene menos peso. Porque lo que nos interesa es gente que aprenda un procedimiento rápido para que se incorpore dentro. Y eso riñe con la parte de la mejora que decía Joséchu, ¿no? Y además sabemos que las comparaciones lo único que hacen es bajar las medias y optimizar los recursos, ¿no? Yo creo que
una gran pregunta es esta, ¿no? ¿Qué necesitamos para hacer de esta escuela lo que hoy se nos está pidiendo, ¿no? Ahora en el tiempo de confinamiento se nos están viendo un poco las vestiduras, ¿no? Estamos viendo, haciendo un símil como si esto fuera un bar y nos estuviéramos sentando a comer todo el mundo. Estamos viendo que el sistema educativo tenía una mesa que tenía mucho espacio copado por una serie de troncales o instrumentales, ¿no? Y en un huequito muy chiquitito de toda la mesa se sentaban unos poquitos a comer sus migajillas dentro de este sistema. Lo que nos está poniendo este confinamiento es que nuestra salud emocional, individual y colectiva se está sustentando en los que estaban sujetando la mesita con las migajitas, ¿no? Entonces, una buena reflexión que podemos hacer de este parón es, ostras, igual podemos empezar a construir una nueva escuela en la que todos tengan el mismo trozo de mesa para disfrutar y podamos construir una escuela, como estábamos hablando, de oportunidades, ¿no? Donde yo adquiera operaciones cognitivas de orden superior, no solo desde el desarrollo de la ciencia o de la matemática o de la literatura, sino también lo pueda construir en base a entender otro idioma como es la música o expresar un acontecimiento histórico partiendo de una expresión artística, ¿no? Porque esta gente es la que ahora está manteniendo esto. Entonces, ahí debemos de darle... estamos en un momento para darnos una muy buena oportunidad de repensar esto, de la finalidad de la escuela en base a las necesidades que estamos detectando en este momento. Uh-huh. Y yo, fíjate, añadiría también, que lo vas diciendo ahí, el meter la educación emocional en la escuela. Ahora, el principal problema que tenemos todos no es tanto si está hecho la tarea, 7 ejercicios de matemáticas, o si están dividiendo los niños por 2 cifras o no, pero son capaces de asimilar esta situación. Incluso nosotros, los adultos, ¿sabemos manejar el miedo? ¿Sabemos manejar la incertidumbre? Eso es educación emocional. Pagamos muy caro que las emociones estén fuera de la escuela. Pagamos muy caro que la escuela simplemente sea conocimiento puro, duro, ya está. Las emociones, yo creo que es el momento de darnos cuenta que tienen que estar dentro. Que tienen que estar dentro no significa que tengan que estar como una asignatura con un currículo y luego un examen. Porque la pregunta que tú decías al principio, Óscar, de calidad, es que a lo mejor es, ¿y quién ha decidido que es que la calidad es tener un número X de alumnos que han sacado esta nota en la BAU o un número X de alumnos que han sacado esto en estas notas? Que a lo mejor nos hemos equivocado con lo que hemos definido por calidad. Pues, aprovechando esto, Silvia, fíjate, has hablado de las emociones, creo que es importantísimo. Los padres, yo creo que ahora con la situación que estamos viviendo y desde casa, están muy preocupados precisamente por eso. Porque estamos en una situación en la que los niños quieren expresar aquello que están sintiendo. De hecho, incluso me llega una pregunta de una profesora diciendo que está en una escuela infantil y que están encontrando en las tutorías que los papás están diciendo que están viendo un retroceso en algunas cosas, en algunas cuestiones, por ejemplo, en el pañal, incluso en alimentos que antes comían y que ahora no quieren comer. Entonces, todo esto, ¿de qué manera los padres desde casa lo podemos gestionar? Si antes lo hacíamos, yo creo que no es difícil, pero lo importante es ponerse las pilas. Aquí no el decir, oye, permitir a los niños que expresen, pero también permitirnos a nosotros como adultos expresar también las emociones, porque ante esta situación entiendo que nosotros como adultos también tenemos miedo, también sentimos rabia, tristeza, porque hay situaciones muy diversas. Habrá gente que ha perdido el empleo, habrá gente que lo va a perder y no sabe también lo que decías tú, gestionar esa incertidumbre. Entonces, ¿de qué manera, qué consejo le podríamos dar a todos estos papás y estas mamás que no saben cómo abordar esto, ¿no? O sea, cómo trabajar estas emociones durante este tiempo en el que nos encontramos, eso, pues un poco más complicado. Yo creo que lo primero de todo, perder el miedo a expresar emociones. Perder el miedo a que en un determinado momento tus hijos te vean llorar. O sea, no significa, es que es muy diferente. Yo expreso mis emociones porque además soy el modelo, los modelos de los niños principalmente, son sus progenitores y sus maestros. Entonces, que vean que los maestros, que vean que los padres expresamos emociones. Mucho cuidado, porque que exprese una emoción es que no significa que te cuente mis preocupaciones de adulto. Yo te puedo decir en un determinado momento, estoy triste.
Pero no hace falta que te diga, claro, fíjate, es que si tenemos un ERTE, eso no, eso es transmitirme una preocupación que no te corresponde como niño, pero sí que nos escuchan y que además lo verbalicemos con el nombre de la emoción. Hay además muchas herramientas que utilizan colores para ir posicionando a los niños que los pueden hacer más fácil, pero sobre todo que nos escuchan a nosotros hablar de las emociones, que reservemos un espacio y que gestionemos un buen clima de confianza, porque muchas veces damos por hecho, como somos familia ya tenemos confianza. No, perdona, si tú no has creado ese clima donde todos y cada uno de nosotros podemos hablar, sabemos que no se nos va a juzgar, sabemos que van a validar la emoción, porque luego esta es otra, para cuando el niño dice estoy enfadado, pues no te enfades, pues no llores, no. Validar su emoción, si estamos diciendo que vamos a hacer una educación emocional, le tendrás que decir, vale, entiendo que estás enfadado, entiendo que estás triste. Entonces, yo creo que es importante empezar siempre por nosotros. Los adultos somos los que tenemos que empezar para a partir de ahí poder enseñar a los niños cómo hacerlo. Muy bien. Emita, tú que tienes 2 enanos en casa. Yo es que aquí hay un factor que es la gestión del estrés del adulto, ¿no? Que yo creo que cualquiera que esté viéndonos esta tarde va a empatizar a conciencia, ¿no? Es decir, yo esta mañana estaba barriendo la cocina de mi casa con mi hija en hombros mientras mi hijo estaba en la asamblea de clase y mi mujer en una reunión con un cliente. Entonces, es decir, ostras, aquí lo primero es, efectivamente, como muy bien ha dicho Silvia, tiene que haber una parte de gestión emocional propia brutal. Es decir, de incluso tú validarte de que tú mismo no vas ni a rendir lo mismo, ni a producir igual, ni a comportarte igual, porque la situación genera excepcionalidad. Y lo que tenemos que hacer es, a partir de reducir la presión de la olla, empezar un poco a ver de este contexto que tengo, ¿qué puedo sacar en positivo de ello? ¿No? Y qué puedo empezar a trabajar. Oye, pues mira, en el plano emocional, pues en la escuela a mí se me ocurre pues también aflojar la olla a presión, hablando de las emociones, es decir, de comunicarle a tu profe lo primero, gracias por el esfuerzo que estás haciendo, porque también es una forma de validar la emoción que él también está sintiendo de estrés, de desasosiego, de no tener a sus pequeños, es decir, en ese sentido de que hablaba Silvia también de generar comunidad, ¿no? Permitirte que si tu hijo o tu hija en una mañana decide que no le apetece conectarse, pues porque está angustiado, porque está triste, o bueno, pues también hay que validar esta parte, es decir, creo que el contexto del COVID-19 lo que nos está poniendo de relieve es lo que realmente importa frente a lo que menos importa, ¿no? Entonces, yo creo que los maestros que han cogido muy el toro por los cuernos en esta situación son los que desde el primer día se han encargado de preguntar a sus alumnos en lugar de vamos a dar esto, ¿qué necesitáis de mí? Y yo, que soy vuestra figura de referencia, no os preocupéis que voy a estar aquí durante todo el proceso, voy a estar aquí en todo momento, lo que me necesites, ¿cómo estás? Yo te comparto también cómo yo me siento. Y luego, en casa, pues intentar desdramatizar la situación, porque es complicada, claro que sí, y habrá situaciones muy complejas, pero también es una oportunidad de generar ese vínculo. Yo llevaba sin ver a mis hijos, ni me acuerdo, y estoy con mi hija pequeña que tiene 2 años, ahora creando un montón de apego que por la vida que estoy teniendo no me había permitido poder hacerlo, ¿no? Y esto también es importante identificar qué situaciones nuevas se están brindando, que son de aprendizaje puro y duro. Yo creo que vamos, personalmente, esto es muy personal, ¿no? Yo creo que hemos sido bastante miserables. Y digo miserables, el otro día lo hablaba por las redes, ¿no? Creo que estamos intentando, no hemos entendido que estábamos en una situación extraordinaria, y estando en una situación extraordinaria hemos intentado hacer cosas ordinarias. Y entonces hemos cogido la escuela tal y como estaba, le hemos puesto un paquete digital a full, sin estar nadie preparado para eso, y hemos metido todos los contenidos a capón, con la misma presión, los niños haciendo más deberes que nunca, con un montón de actividad. Estás en una situación extraordinaria haciendo cosas ordinarias. En la familia nos ha ocurrido igual. Yo que estoy trabajando con familias, con niños con más cañeritos, ¿no? Disruptivos y potentes en conducta. Y, claro, y está todo el mundo obsesionado que si los horarios de la clase, de los deberes. Digo, mira,
El intentar filtrar lo ordinario en lo extraordinario creo que es un error de base y que además es muy miserable, que es muy poco original. Creo que el tema emocional, pues a mí que me hubiera gustado, pues que en niños pequeños hubiera sido La vida es bella y que los adultos hubiéramos tenido la suficiente creatividad para hacer de esta situación algo vacilón y extraordinario, que dentro de 10 años, cuando ese niño de 5 sea un adolescente de 15, tenga los recuerdos de las locuras que se montaron allí en casa y de las veces que se durmió en tienda de campaña en el salón y del lío que se montó en la cocina haciéndolo no sé qué y no hablando de las broncas por los deberes y por el horario de ir a dormir y por los... Porque luego nos extraña que quieran estar con las pantallas. Digo, ¿si dónde van a estar mejor que con las pantallas? Claro, es decir, ¿qué alternativa les estáis dando? Para que tengan una alternativa mejor que las pantallas. Cierto, y además yo creo que... Es una situación, bajo mi punto de vista, muy miserable. Con adolescentes no hemos aprovechado la oportunidad para hablar de cosas realmente relevantes. Y de cosas relevantes que hay que hablar y hay que poner los pies sobre la tierra. Y es una situación muy, muy peculiar que genera mucha incertidumbre porque desconocemos cuál es la salida a nivel de país, pero a nivel global también. Y además porque está sacando los colores a los grandes líderes. Y esto no se está hablando con los chicos adolescentes. O sea, no se está hablando que un Trump quita los fondos a la Organización Mundial de la Salud y se lo da a Bill Gates. ¿Y qué significa esto y qué valor tiene esto? No estamos hablando de que Bolsonaro en Brasil, aprovechando la situación, está preparando un clima realmente feo, con sospechas bien fundadas de que pueda intentar llevar al poder a los militares. Es decir, intentar hablar con los chavales de cómo están actuando nuestros líderes, porque tiene mucho que ver históricamente el cómo actúan nuestros líderes con el momento en el que estamos socialmente. Y el tipo de sociedad que tenemos tiene mucho que ver con qué líderes hemos decidido tener y por lo tanto la actuación de los líderes es muy reflejo. Uy, perdonad porque tengo al enano on fire. No te preocupes, no te preocupes. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que dices y creo que la situación es tan excepcional que nos hemos encontrado con algo muy curioso. Hemos pasado de quejarnos de no tener tiempo para pasar con nuestros hijos a estar todo el día con nuestros hijos. Y hay papás y mamás que no saben gestionar esto, pero porque no están habituados a pasar tiempo con los hijos. Y ahora se han dado cuenta, realmente, cuando hablamos de lo que era el tiempo de calidad, otra vez sale la palabra, claro, cuando no tienes tiempo y tienes un ratito, pues es muy fácil dedicarle o destinarle ese tiempo. Ahora viene lo complicado, es decir, vamos a dedicar tiempo de verdad y vamos a pasar tiempo en familia y vamos a, lo que hemos dicho, a prestarle atención a ese adolescente que no le prestábamos, a comunicarnos, a hablar, pero porque tenemos que hacerlo, porque la situación lo requiere. Y es necesario que ese tiempo que invertimos sea tiempo de verdad, porque si no, al final acabamos, como dices, en las pantallas, pero todos en las pantallas y nos aislamos. Y la situación hay que aprovecharla justamente para algo positivo y creo que es importante que desde casa y ahora estemos trabajando en esta dirección. Por eso creo que es importante también que entendamos, nos pongamos también en el papel de las familias, porque la realidad también es que muchos de esos papás y esas mamás, aparte de estar ahora con sus hijos que están allí y seguimos con los horarios, con las asignaturas, con los contenidos, están trabajando, porque teletrabajar no significa que estoy en mi casa y hago lo que me apetece. No, esos papás tienen unos horarios, tienen un tiempo en el que para quienes están trabajando, esas empresas, que hemos dicho antes que educamos todos, educa la sociedad, la tribu entera, como dice Marina, pues yo creo que las empresas también se deberían de poner las pilas ante esta situación excepcional y ser mucho más flexibles también con sus trabajadores, que son padres, porque si no, ¿dónde queda la conciliación? Y yo podía dar, igual que Silvia, seguro, muchísimos consejos de cómo podemos teletrabajar y tal, pero eso es la teoría. Ahora nos vamos a la práctica. Teletrabajar con un niño de 3 años al que tengo que atender, al que no puedo dejar al cuidado de nadie porque no me lo pueden cuidar, no puedo sacarlo de casa, no puedo dejarlo con los abuelos. ¿Cómo hago para estar trabajando y atendiendo? Y está hablando de un niño de 3, imaginaos, uno de 3, uno de 6 y un adolescente. Pues ahí es donde viene la dificultad. Entonces yo también entiendo que es difícil para esos padres encima tener que asumir esa carga y encima tengo que hacer de profesor / profesora de mi hijo. Oye, no estamos para esto. Entonces creo que tenemos que empatizar también todavía, desde la escuela hacia las familias, a los papás. Sí. Lo que es todavía más complejo, Óscar, sí. Es, y aquí yo voy a poner ahora el peso en los profes, para todavía desestresar más a las familias, ¿no? Y aquí todavía está la importancia de
cuando ha habido un mal diseño didáctico por parte del equipo de profesores y la tarea no está ajustada al nivel de desarrollo de competencia del alumno, no la puede hacer, es decir, no fomenta ni desarrolla la autonomía en lo que le estamos pidiendo, sino que encima genera dependencia del adulto. Es decir, tú fíjate aquí la que estamos liando. Y para más INRI, esa dependencia se agrava todavía más cuando avanza la edad del alumno, porque depende del nivel sociocultural de la familia. Porque hay un momento que yo como padre, como no llego, pues busco un tercero para que lo pueda ayudar en el contexto. Ahora, en este momento, yo no tengo el tercero, fíjate ya la que terminas de preparar en ese contexto en el que, además de que me reclama que yo le pueda ayudar, no tengo ni las estrategias ni las habilidades para poder hacerla de ninguna manera. O sea, de ahí la importancia, nuevamente, de cuando el maestro diseña estas nuevas experiencias de aprendizaje, que no son digitalizar la experiencia presencial, tenga en cuenta cómo ajusta, estructura, toda la parte del contenido, fomenta la autonomía, fomenta las relaciones sociales entre los compañeros cuando se conectan, es decir, que tengan un cierto valor. Entonces, ahí todavía hay que desestresarles y quitarte todavía más el sombrero ante, a lo mejor, un padre que está intentando teletrabajar una media de 10 horas al día, tiene que volver a limpiar la casa, a hacer las cosas que la autodestrucción del niño genera en casa, más mantener sana tu relación de pareja, que esto no se te olvide, más intentar buscar una situación en la que tú emocionalmente también busques un hueco para que no te siga creciendo la tripa, puedas leerte un libro, ver una serie que te gusta, o yo qué sé, o afeitarte, o pegarte una ducha sin tener 4 niños colgados. Es decir, que dentro de todo esto... Que te duches con ellos. Buscas no tengo tiempo por una ducha para mí solo. Venga, todos a ducharse. Claro. Una buena solución. Montar una fiesta aquí. Yo creo que fíjate que yo que hablo con muchas familias en el contexto, o sea, yo soy psicóloga sanitaria y hay muchas veces que lo que tengo que decirles es, mira, en estos momentos lo prioritario es preservar tu salud emocional y la de tus hijos. Sé que quieres llegar a todo y sé que quieres tener todo el trabajo hecho, que los niños estén todos los deberes subidos a la plataforma y además que la casa esté limpia y ordenada. Vamos a ser razonables. O sea, ya la situación es lo suficientemente estresante en sí misma como para que encima además nos hayan colgado esto de no, todos en casa y todos produciendo como aquí no ha pasado nada. No pasa nada. Cada uno se pone su ordenador, los que tengan ordenadores para todos, que esta es otra, ¿no? También otra cuestión. Cada uno con su ordenador, los papás trabajando y los niños en el cole. Pues esto no es realista. Entonces, vamos a ser realistas, vamos a ser objetivos y si en un determinado momento hoy hemos llegado solamente a esto, pues hemos llegado a esto. Porque el objetivo fundamental es que no perdamos salud, ni salud física, ni salud mental, ni los adultos, ni los niños. Y si hay veces que hay cosas que están sin hacer, pues lo sentimos. Pero ya yo creo que la situación va a llegar a un momento que es que si no, va a caer por su propio peso. Eso es. Flexibilidad al final, creo que es lo importante. Y de todo esto me gustaría terminar ya porque veo que se nos va el tiempo y así dejamos un espacio para que puedan preguntar también los asistentes. ¿Qué impacto puede tener esto en nuestros hijos, en nuestros alumnos para la vida real, ¿no? Hemos visto, por desgracia, lo separada que está la escuela de la vida muchas veces, que nos centramos en cosas que no son realmente importantes y estamos viendo la necesidad de prepararlos para la vida. Bueno, ahora tienen que salir después a la calle, están empezando a salir ahora. Encontramos con dos posiciones. Niños a los que se les ha preparado, entiendo que en casa esto lo han abordado de una manera muy, lo que hemos dicho, ¿no? Sin dramatizar, al final explicando las cosas como son, o lo contrario, niños a los que se les ha metido el miedo como que esto es el fin del mundo, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a encontrar ahí también, y también depende mucho del carácter de cada niño, ¿no? De sus características. Entonces, ¿qué podemos hacer para prepararlos para este después, ¿no? Esos miedos que tienen, cómo gestionarlos y de qué manera ayudarles a que esto lo puedan sacar y sobre todo que salgan al mundo sin miedo. Yo creo que lo único posible es la información, compartirla, ¿no? Porque estamos en el momento que la información es minuto y resultado, como los carruseles reportivos, ¿no? del fútbol. No tenemos el conocimiento de qué es lo que va a ocurrir, es decir,
Y hablar de certidumbres pues es una estupidez, porque precisamente estamos en una situación que la define la incertidumbre. Sabemos qué va a ocurrir económicamente, sí sabemos lo que va a ocurrir a medio corto plazo, por desgracia, porque ya están las previsiones, pero lo que no sabemos es qué repercusión va a tener ese medio y corto plazo en las decisiones políticas respecto a lo financiero, a lo económico, ¿no? No tenemos ni idea de qué va a ocurrir con las reuniones de las personas, que esto es algo que parece una tontería, pero es muy importante. Es decir, vamos a poder ir a los bares, vamos a poder compartir los parques, vamos a poder socializar como lo hemos hecho toda la vida. Entonces yo soy partidario de compartirles a los chavales la información, porque decía Morgado en un artículo que me pareció brillante, el tío, explicaba que cuando el miedo está basado en incertidumbres puede ser tremendo, ¿no? Y te puede bloquear y llevarte a malas decisiones, ¿no? O incluso a no poder decidir, y a la angustia, y a las ansiedades, y a las crisis de pánico y tal. Sin embargo, cuando el miedo está basado en certidumbres, aunque esta certidumbre sea horrorosa, es decir, que sabes que el psicópata te va a cortar el cuello, manejas el miedo de una manera diferente. Es decir, si tú estás con el psicópata y no sabes si te va a cortar el cuello o no, ese nivel de incertidumbre puede ser fatal, se puede traducir en un miedo muy, muy difícil de gestionar. Ahora, cuando ya tienes claro que te va a cortar el cuello, lo mismo lo gestionas hasta ahí. Pues mira, ya me voy a relajar, me lo va a cortar, vamos a intentar que sea lo mejor posible el asunto, ¿no? Entonces mi opinión es, compartamos la información sin pudor, las incertidumbres, si es entre todos, si las dialogamos entre todos, yo creo que es más fácil hacerlas, no certidumbres, pero sí que sean menos incómodas de gestionar. Y luego empoderar a los chavales, es decir, que no son idiotas. No les ocultéis información que se van a enterar o entre iguales, con lo cual ya va a ir filtrada, interpretada, o se van a enterar por las redes, creo que esto hay que ponerlo en valor muy, muy por delante de si han terminado los deberes de mates o si han hecho ya la redacción de el no sé qué leches benditas. Así es. Pues si queréis ya vamos estás en primer plano, estaba como que te tocaba a ti. Sí, sí. Vamos a ver si hay alguna pregunta, ¿no? Y vemos un poquito a ver qué nos dice la gente y en función de esto pues vamos... aquí pone... El retorno a las aulas. Dice, ¿cómo enfocamos el miedo al contagio ante el alumnado y las familias? Uf. ¿Cómo afrontamos el miedo? Sí, el miedo al contagio entre el alumnado y las familias. Esa para Silvia. Bueno, yo creo que Vete a Silvia aquí debajo, así la señalo. Yo creo que es difícil, ¿vale? Yo creo que aquí sí que va a ser muy importante tener técnicas de manejo emocional. La emoción, el miedo es una emoción, lo primero de todo, que no es mala. O sea, ¿por qué? Porque todas las emociones son buenas, nos están dando información de que nos pasa algo. Y a lo mejor tengo que entender que en un determinado momento tener un poquito de miedo me ayuda a ser más precavido y me ayuda a tener mejores hábitos de higiene. Entonces, entender muy bien qué es el miedo, entender muy bien para qué sirve y sobre todo estoy completamente de acuerdo con José Ramón. Necesitamos también información, mucha información y mucho nivel también de conciencia. O sea, sobre todo no es decir ya y decir, bueno, es que yo tengo que estar a 2 metros porque me lo han pedido, o es que yo tengo que hacer esto porque me lo han pedido y si no, ahora, por ejemplo, que estamos con las salidas a la calle, me van a multar. No, es que yo he sido capaz de ser conscientes, de hacer un ejercicio de realmente ser consciente de lo que está ocurriendo y autorregularme y saber que es que o lo hago así o si no, tenemos un problema. Lo voy a tener yo y lo vamos a volver a tener todos porque nos volvemos a contagiar. Entonces, para esto es fundamental informar, formar también muy bien a los niños, formar a las familias y aprender a manejar las emociones. Claro, habrá que ver también con qué escenario nos encontramos después, porque habrá que ver esto cómo queda, cómo se configura, pero estamos en un momento en que no sabemos ni cuándo empezará, por mucho que digan, cuándo empezará el curso, de qué manera empezará el curso siguiente. Tengo información reciente. Sí, a ver. Parece que acaba de decir Pedro Sánchez que volveremos, si todo va como tiene que ir, en septiembre y con algunas condiciones, ¿eh? Noticias frescas. Acaba de decir que ya podemos dar por finiquitado igual el curso, a falta de contrastar la información, ¿eh? Sí, pero yo creo que la vuelta también es una muy buena oportunidad
para educar en la responsabilidad individual, que es un poco lo que estaba diciendo Silvia, ¿no? Es decir, oye, yo es que no estoy haciendo esto por no contagiarme, que sería la parte individualista, ¿no? Egoísta de, no, yo es que no, yo quiero guardar las medidas, no, yo no quiero hacer esto porque tengo una responsabilidad, porque a lo mejor soy portador del virus, porque creo que esto es importante. Educar desde la responsabilidad individual. Tú no haces nada porque el gobierno te diga, o menganito, fulanito. Tú lo haces porque tienes una responsabilidad como individuo que formas parte de un conjunto de la sociedad. Creo que eso es etimológicamente más sano que hablar de restricciones que uno o del otro. Y luego, por otro lado, creo que es una oportunidad muy bonita también para educar en la empatía, que esto es muy importante. No educar en el miedo al otro como el agente transgresor que te va a contaminar y eso genere una animadversión, porque entonces los que están contagiados son los apestosos y los que se tienen que quedar en casa y los que estamos bien somos los que podemos salir, ¿no? Yo creo que ahí hay una importancia en este cambio cultural de empatizar con el otro, que quieras o no quieras nos terminaremos contagiando. La pregunta es cuándo y cómo lo afrontaremos, ¿no? Entonces, la idea es intentar contagiarnos cuanto más tarde mejor. Yo creo que estas dos cosas es importante. Educar con tanto familia como educadores en el uso responsable, la responsabilidad individual y en la empatía hacia lo que supone esta situación novedosa. Y luego, si vamos a volver a tener estos conceptos formativos a nivel online, de alguna forma no perder lo que hemos conquistado, ¿no? Que esto yo lo estoy viendo. No, si hemos creído que el aprendizaje se construye socialmente, joder, no lo perdamos ahora en la vuelta al online, en el que cada alumno hace sus cosas, no se relaciona con nadie, sube la tarea y se acabó. Démosle una oportunidad a recuperar lo que hemos ido ganando durante esta última década metodológicamente y pedagógicamente en la escuela. Chema, si te recojo ese guante con los niños de dificultad de aprendizaje, ya es para cortarse las venas. Es decir, ha venido el coronavirus, la escuela online y todos los niños que tenían dificultad de aprendizaje se han curado. No hay medidas para ellos, ni nadie se ha planteado cómo adaptarles. Se han curado. El coronavirus tiene una parte positiva y es que ha curado las dificultades de aprendizaje en la población española. Porque, debe ser así, porque han desaparecido todas las medidas adaptativas en la formación online. Tengo a todos mis niños sin ninguna medida y siguiendo las clases online como cualquier otro alumno, haciendo los exámenes con, fíjate, un déficit de atención, haciendo tipo test 15 minutos a pregunta por minuto. Vamos, on fire. No, lo digo porque hay un dato positivo respecto al coronavirus y es que nos ha salvado de las dificultades de los trastornos del neurodesarrollo asociados al aprendizaje. Ya no hay disléxicos, ya no hay TDA, ya no hay TEAs, ya no... Tranquilos. No pasa nada. Recogiendo tu guante. Van a pasar todos de curso. Lo que habíamos ganado en los 10 últimos años, ¿no? No pasa nada. Bueno, hay otra pregunta aquí que están dejando muchas preguntas. Os lanzo otra. Dice, ¿qué hacer ante el mal humor de los adolescentes debido a la frustración que supone el confinamiento? Bueno, yo enlazaría también al mal humor de los padres. Que algunos también. Silvia, a ver, ¿qué te parece? Bueno, yo me río porque es que justo me estoy encontrando muchos de muy mal humor, pero no adolescentes, incluso niños pequeños, niños estos de 6 años que le dices, ostras, como sigamos así a la adolescencia porque ya van dando portazos por todos lados. Y además ahora esto también un poco de las sesiones online tiene una ventaja, y es que tú le ves la rabieta en directo y ves cómo tira todos los muñecos en directo. Yo creo que aquí estoy completamente de acuerdo con lo que decía antes Chema de la empatía. O sea, vamos también a empatizar ahí con ellos. En estos momentos los adolescentes les hemos dejado ahí en un limbo en el que no puedes ni ir a dar un paseo, ¿no?, con tus padres. Bueno, puedes como mucho ir a un supermercado. Entonces, claro, les hemos dejado ahí que están como tremendamente frustrados. Además, hay que entender muy bien que cuando llega la adolescencia, llega un momento en el que tu grupo de referencia empieza a tener una importancia pues, que realmente es así, porque te ayuda también a construir todo tu constructo a nivel de personalidad, pero también es tu referencia. Entonces, el no poder estar con ellos, por mucho que estés con el teléfono, por mucho que estés con el WhatsApp, también es una cosa que lo notan. Entonces, hay que ser especialmente empáticos y también dejar que se expresen. Y dejar ahí un poco que expresen las emociones y conversar con ellos como adultos. ¿Por qué?
porque no son adultos, pero sabemos que el desarrollo cognitivo a partir de los 14 años es bastante bueno para tener una conversación a un nivel de decir, oye, ¿y tú qué crees? ¿Qué crees que está pasando todo esto? Entender también que eso es que es injusto. Pues es verdad, es que es injusto y también hay que saber que qué es lo que pasa, que con el desarrollo cerebral pues empiezan a ver que las situaciones son injustas, pero como también les falta experiencia vital, pues tienden a también pues a veces a tomar medidas como muy, muy extremas. Entonces yo creo que es fundamental empatía, un poquito de sentido común y algo que a veces se nos olvida, sentido del humor. Que muchas veces conectando con el sentido del humor también podemos ahí desatascar situaciones. Nos decía una niña, ha nacido un nuevo tipo de padres con el coronavirus, que son los padres acosadores. Yo tengo a mi padre en la puerta de casa, en la habitación cada 2 por 3. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y dice, papá, déjame en paz ya. Y un adolescente lo que menos ilusión le hace es estar con sus padres culo camiseta. Y entonces tú estás allí, ¿qué haces? ¿Con quién hablas? Llevar 2 horas porque no te vienes un rato a ver la tele conmigo. Digo, chico, déjale en paz. Déjale en paz. O sea, no estáis fiscalizando su vida porque os aburrís más que ellos. Tienen los chicos más alternativas que los padres. De los padres están dando por saco, como si fueran hermanos pequeños allí dando por saco a los adolescentes. Peor, hasta se han hecho cuentas de TikTok y suben vídeos con los hijos y dices, a ver, pero que eres su padre, que no es su colega, ni su amigo, ni que para eso ya harán videollamadas con sus amigos y al final, alguien tiene que hacer de adulto en casa, ¿no? Pero lo ves y dices, madre mía, madre mía. Nos dejan aquí otra pregunta, por lo que habéis dicho antes, dice, ¿qué medidas estáis recomendando a profes y familias para niños con dificultades de aprendizaje? Dice, habéis hecho referencia a este tema, pero no a las recomendaciones. Las medidas para niños con dificultades de aprendizaje. Sí. Bueno, pues yo un poco en esta situación de confinamiento son las de siempre, ¿no? Es decir, la carga de trabajo no puede ser en función al trabajo que les han mandado, sino tienes que ver cuál es el tiempo que ellos pueden trabajar con cierto nivel de eficacia y en función a ese tiempo tú encajar la carga de trabajo que sea posible. Esto es una recomendación que me parece básica, no puedes tenerla hasta las 10 de la noche en nuestros niños que pueden tardar 3-5 veces más que cualquier otro alumno. No, ten sentido común, los padres sois capaces de evaluar el tiempo que los niños están rindiendo y en función a ese tiempo métele la carga. Haz muy bien las rupturas de lo escolar frente a todo lo demás, es decir, que no se produzca una tensión en la situación de apoyo con lo del cole y tal, y esa tensión te la lleves luego a la ducha o a la cena y estés sacando el tema y le penalices en la dinámica que viene después por el enfrentamiento que ha habido relacionado con lo escolar. Ahí yo creo que tenemos que ser capaces de poner cada cajita, ¿no?, en su sitio. Joséchu, eso es para todos, ¿no? Sí, es para todos, pero como han preguntado por la dificultad de aprendizaje, pues Claro, pero el quiero decir estándar básico. Que si alguno no tiene hijo o hijas sin dificultades, que no se salte esto. Vale. Quiero decir que también le aplica. Venga, que lo podéis aplicar todos, es verdad. Claro, Vamos, es decir, yo como el mío no es, pues yo en la cena es el juicio de Nuremberg, que es el ejemplo que pones tú. Yo como el mío no esté hecho, pues en la cena le voy a meter la caña. Le aplica igual. O sea, es una cuestión de construcción familiar de la relación con tus hijos sana. Bien, pues es general para todos, necesaria para esto, para la salud de todos. Fundamental, claro, eso es. Hay más, hay que poner más foco todavía. Y luego en las transiciones con nuestros chicos son muy importantes. Nosotros estamos hablando de niños más, pues de estos que llamamos déficit de atención, hiperactividad. El tema de transiciones de una actividad como hacer los deberes o tal, a pasar a otra actividad, pues intentemos que no sean actividades que requieran de mucho control o mucha responsabilidad. Es decir, que si estoy en esa fase de transición, dejémosles un poco una vía de escape, no les pongas termina de hacer los deberes si quieres que te ayude a poner la mesa o a hacer el cuarto, porque ahí vas a entrar en conflicto. Estos chavales necesitan una pista de frenada y ese es el momento ideal pues para dejarle a lo mejor el rato de pantalla, ¿no? Que le desfoga ahí un poco, tengas la salida y luego pasar a otra actividad de rutina, ¿no? Pero vamos, eso es un poco los básicos, ¿no? No contamines lo que ocurre en el resto del día por lo que está pasando con lo académico. La carga no puede ser la que están mandando los profes, sino la que tu hijo pueda asumir, y por encima de eso no tiene ningún valor. Y bueno, un poco esto, yo es lo que diría, ¿no?
Sí, estoy viendo aquí más preguntas. Dice, trabajo como tutora en tercero de primaria y soy madre de una niña de 2 años. ¿Creéis necesario a nivel emocional poder cerrar el curso en la escuela para cerrar este ciclo y poder empezar en septiembre con una medio normalidad, habiendo cerrado este curso antes de verano? Me refiero al hecho de reunirse en la escuela por clases, aunque sea en el patio. Creo que imagino que está diciendo a nivel presencial, es decir, que los niños vean que el curso se acaba no en casa, sino que a nivel presencial se pueda asistir, que sí es importante también esto a nivel emocional. A ver, yo creo que eso ya no va a depender tanto de la importancia que tenga a nivel emocional o no, si nos van a permitir hacerlo o no. Lo que sería una barbaridad es pretender que el día que volvamos al curso sea: hola chicos, nos habíamos quedado en la página 27 del libro, abrir la página. Eso sí que sería una barbaridad. O sea, lo primero, cuando lleguemos, lo que tendremos que hacer será hablar de lo que ha ocurrido, hablar de lo que hemos sentido y dejar un espacio para que todos podamos ventilar las emociones y podamos ahí un poco, pues, contar, aunque sea llorar porque nos hemos echado de menos. Esto es fundamental. ¿Que tenemos la posibilidad de hacerlo antes de septiembre? Sería maravilloso. Pero como eso no va a depender de nosotros, lo que sí que depende es que el día que volvamos al colegio, ese día no hay que dedicarlo a dar materia. Los primeros días hay que dedicarlos a hablar, ventilar las emociones, qué hemos aprendido, pero qué hemos aprendido a nivel personal, no si me sé los ríos o si sé dónde están las montañas, sino a nivel emocional, qué aprendizaje hemos sacado. Muy bien. Y sobre todo eso, Luego, ¿no? yo creo también... Prepararnos un poco para lo que nos va a venir y preparar a los chavales también. Claro. Chema, disculpa. Eso se puede ir haciendo desde ya, ¿no? Yo lo estoy viendo, por ejemplo, en el grupo de mi hijo, que tienen 4 años, van haciendo algunos comentarios de cómo visibilizan el día en el cole, ¿no? Haciendo cosas. Y la profe, que yo creo que lo gestiona muy bien, utiliza la frase para prevenir o adaptar lo posible, ¿no? Y a lo mejor dice, oye, menganito, pues es que a lo mejor pues no nos vamos a poder ver todavía, ¿no? Pero bueno, y aprovecha ese contexto para ir allanando el terreno de lo que pueda ir en esa pista de aterrizaje que decía José, me gusta mucho la metáfora, de ir allanando el terrenito, de anticipar los posibles pasos que van a ocurrir, que eso como adultos tenemos más capacidad de hacerlo. Y ya para terminar, si queréis, la última pregunta, más que nada por el tiempo y me sabe mal no alargarlo más, y estoy viendo que todavía tenemos aquí a 300 personas, con lo cual dice, decíais también que muchos niños están volviendo hacia atrás. Es también el caso de mi bebé. ¿A qué se debe? ¿Qué hacer? ¿Por qué están volviendo atrás? A ver. Uy. Mal vamos. Uy. ¿Atrás a dónde? ¿Qué años tiene ese bebé? Acaba de empezar. 2. Las regresiones, sabemos que por ejemplo, ¿no? Las regresiones puede ser algo bastante habitual en los niños, pues, por ejemplo, en esta situación de confinamiento, porque cuando los niños son pequeños, como esta situación se les ha quedado tan grande a nivel emocional, no saben expresar y decir qué es lo que están sintiendo, cuál es su fórmula para llegar y decir, oye, yo no estoy bien, tú me estás vendiendo que esta situación es lo más normal posible, pero en el fondo sé que está pasando algo y qué es lo que hacen los niños. Bueno, pues precisamente había hitos del desarrollo que ya tenían conseguidos que van marcha atrás. Pues muy habitual volverse a hacerse pis en la cama, en un determinado momento pedir el chupete, pedir que por favor que me des de comer. Entonces hay que valorar a ver hasta qué punto lo que está pasando es que, bueno, pues que no llevan especialmente bien esta situación y que son pequeñas llamadas de atención de que me está pasando algo. Muy bien. A ver, me están diciendo que como hay muchas preguntas que podemos seguir, ¿eh? Vamos a seguir un poquito más. Una cosa, Óscar, solo. Dime. En cuanto a las regresiones, que a veces no son solo fisiológicas, también que los padres, o sea, que las familias no se atoren, porque a nivel de currículum no pasa absolutamente nada por 3 meses no dar temario. O sea, que el currículum tengamos todo el mundo claro que el año que viene van a ver la misma temporada de Netflix, pero le van a añadir 2 capítulos nuevos. Y ya está. Pero que lo van a ver todo otra vez igual. Sí. Es decir, que el gran trabajo que van a hacer nuestros profes es tener esa versatilidad rápida de cuando arranque el curso que viene, intentar adaptar aquello que se haya podido quedar por el camino para irlo metiendo durante el curso. O sea, que no se agobien, que nadie se va a quedar fuera del sistema educativo por no haber disfrutado de 3 meses de clase. El sistema es más o menos lineal, se ve casi todos los años lo mismo, más algo nuevo, con lo cual recuperarán incluso
los propios estos alumnos que están como en contenidos más clave, ¿no? 5 años con la lectura, ¿qué pasará? No va a pasar nada. Si no terminan leyendo ahora por la situación, leerán en primero el año que viene o a mediados del curso que viene. O sea, que relax, porque si algo sabemos es que el cerebro está programado para que eso vaya avanzando. Es decir, que si hoy se les ha olvidado el número 8, el número que hay entre el 8 y el 10, pues no pasa nada. Lo recuperarán y lo irán practicando. O sea, que yo creo que normalización y relax, que el currículum también Eso es. es más repetitivo. El ver las mismas cosas de la misma manera, que es lo que siempre hemos criticado, el ver siempre las mismas cosas de la misma manera haciéndolo, va a ser bueno en esta situación. Ahora sí. Oye, Ahora sí. ¡Qué bien! Ahora sí, porque eso no va a cambiar. Eso el año que viene vamos a seguir dando el mismo tema y tal, ampliando, porque están diciendo que vamos a ampliar y a reforzar y por eso tenemos que quede claro que este mensaje que ha dado Chema para padres y profesores es en relación a la pérdida de los 3 meses de clases en casa. Superar esa pérdida, ver las mismas cosas de la misma manera año tras año, a lo que lleva es a la desmotivación, a la falta de interés por aprender, a que la escuela sea un escenario guay para ver a los amigos, pero no para aprender nada. Pero es otro problema diferente. A ver si ahora nos van a malinterpretar, que luego sales en los... Pero que son 2 problemas diferentes. Sí, no, lo mezclamos. Por eso te digo que nos va a venir bien, pero que una vez superado eso, volvamos a hacer una reflexión sobre este modelo de repetir todo de la misma manera, de la misma forma, en el mismo espacio, y si eso tiene valor o no. Importante, es muy importante. Aquí nos preguntan qué va a pasar con las escuelas infantiles. Ojalá lo supiéramos. Ahí eso ya no está en nuestras manos, pero sí que es verdad que es un problema grande y desde aquí, bueno, mandamos todo nuestro apoyo a las escuelas, a las educadoras y sabemos que son, dentro de esta situación, las grandes perjudicadas, ¿no? Más preguntas que han dejado aquí. Dice, aquí había una mamá, que es que lo ha puesto 2 veces y vea, porque seguro que le interesa, dice... Soy una mamá de un niño de 2 años y profe de universidad. Mi hijo tiene rabietas muy intensas, como si se sintiera frustrado, cuando me ve coger el ordenador para teletrabajar. ¿Es normal? ¿Algún truco para gestionarlo? Intento explicárselo, pero es muy difícil. Yo creo que es normal, ¿no, Silvia? A mí me está pasando con el enano también. O sea, en cuanto nos ve un más rato de lo tal con el teléfono, se mosquea, llama la atención, quiere que la atiendas a él. Claro. Es que a los 2 años es la edad completamente normal de las rabietas. Si nos dijera que tiene 4 o 5 y que se está tirando al suelo, ahí sí que le diríamos, oye, cuidado que hay un problema porque ya no está en la edad. ¿Qué les pasa a los niños de 2 años? Un niño de 2 años ya es lo suficientemente mayor como para que se haya desarrollado ese autoconcepto de yo soy mayor, a mí, pero lo suficientemente pequeño como para ser totalmente dependiente de sus padres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como esto entra un poco en esa dicotomía, la forma de expresar quiero mi atención o quiero algo que es, pues monto una rabieta y me tiro al suelo. Además, ahora se está añadiendo que, bueno, pues que estamos 24 horas juntos, que a lo mejor... Si la mamá es profe de universidad, cuando ella estaba en la universidad, pues el niño estaría o con otra persona, o en una escuela infantil, o donde fuera. Y ahora que te tengo aquí, un niño de 2 años, por mucho que yo le explique, no, mamá está trabajando, tú tienes que hacer otra cosa, te mira como, ¿estás aquí? Si estás aquí, es que estás para mí. Entonces, hay que entender que es completamente normal. Que otra cosa diferente es que fuera más mayor, pero es que en esta edad tampoco podemos pensar que es que el niño tiene un problema porque no lo tiene. Totalmente de acuerdo. Otra pregunta que han dejado por aquí, dice... dice, la mía tiene 2 años y aprendió a desconectarme el ratón. Ya, pues... apunta maneras, ¿eh? Apunta maneras, la verdad que sí. Dice, habéis mencionado la importancia de enseñar el pensamiento crítico, de enseñar a cooperar. Dice, ¿pensáis que otros sistemas educativos como el inglés están más desarrollados en este sentido y que el sistema español debería trabajar en este aspecto? Chema, venga. A ver, Chema. O sea, yo creo que en general, no solo el inglés, es decir, todos los sistemas educativos que son enciclopedistas, es decir, que priman la cantidad de memorización de información por encima de la transferencia de la información a uso del contexto, ¿no? Sin duda no trabajan el pensamiento crítico, ¿no? Porque el pensamiento crítico tiene que entrenarse y tiene que educarse.
Si solo les enseñamos a nuestros alumnos a comprender, recordar y volcar la información, aparte de que trabajan en un nivel cognitivo muy bajito, muy sencillo, el pensamiento crítico no va a aparecer. Y además, ayer lo estaba leyendo en el filósofo del que hablábamos, y él hablaba de la importancia del uso de dos emociones fundamentales para potenciar este pensamiento crítico, ¿no? La curiosidad y la sorpresa. Pero no quedarnos solo embriagados en la parte emocional, sino que esas dos emociones nos brinden la oportunidad para generar un montón de preguntas nuevas. Joder, pues esto es fantástico en el contexto de confinamiento, ¿no? Si hay algo que suscita mi curiosidad por un acontecimiento que ha ocurrido, puedo utilizar ese contexto para empezar a formular este pensamiento crítico. ¿Y por qué muere más gente aquí por cada 100 habitantes que en otros países? Eso es el pensamiento crítico y es educable y es entrenable. Entonces yo creo que no va tanto por uno u otro, sino por cómo tú configuras, que esta es la pregunta que hacía José Chu casi al principio, sino cómo tú configuras lo que queremos que aprendan y para qué queremos que lo aprendan. Yo creo que el conocimiento tiene que estar al servicio de transferir la información para generar productos socialmente relevantes para el alumnado. Y ahí radica el pensamiento crítico. Es decir, que tiene que estar, entre otras cosas, impregnado de ciertos valores. Es decir, que cuando demos un apartado de economía en secundaria, pues a lo mejor que sirva para ver cómo podemos no joder a nuestros ancianos con las cláusulas solo de las hipotecas. Para eso vale aprender el conocimiento y para eso vale el trabajo del pensamiento crítico. No sé, si tú, José Chu, Silvia... Yo no, que a ver si vamos a adoctrinar aquí. No, por favor, dice... Todo lo contrario, yo creo que la doctrina se da cuando no se fomenta el pensamiento crítico. Claro. Es todo lo contrario. Creo que el pensamiento crítico lo que hace es dotar de una mayor autonomía de pensamiento. Lo decía por las cláusulas suelo. Ya se lo va a tomar alguien mal. No. Y hacer, ¿no?, algo que es fundamental, el dejar también un espacio para preguntar a los alumnos, ¿y tú qué crees? Porque es que hay veces que se nos olvida que es que si tú quiero fomentar el pensamiento crítico tengo que dejar el espacio. Si voy a matacaballo, pum, 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 pum. Pero me da igual que sea en clase o en casa, porque aquí en casa también a veces vamos, no, y tienes que hacer esto, y ahora los deberes, y ahora la mesa, y ahora tal. Bueno, vamos a dejar espacio simplemente para dialogar. ¿Tú qué crees? ¿Por qué crees que es eso? Y que nos vean bien a los adultos cómo nos vamos haciendo esas preguntas y cómo vamos a ir un poco siendo ese modelo. Espacios para debate. Pero debate de verdad, ¿no? No de gritarnos unos a otro tipo modelos televisivos, no. Debatir desde yo tengo una idea, tú tienes la otra, entiendo tu idea, la mía es diferente. Yo creo que eso puede ser muy enriquecedor también. Muy bien, pero el espacio que tú has dicho, Silvia, creo que es importante también que tengan espacio para estar consigo mismos. Ahora mismo disponemos de mucho tiempo, ahora vemos el valor del tiempo y creo que los padres nos damos cuenta también de que estamos obsesionados por llenar el tiempo de nuestros hijos. Es decir, siempre tienen que estar haciendo algo todo el día y tienen que estar ocupados y preocupados y siempre tienen que estar haciendo algo que nosotros consideramos o creemos que es provechoso. Es decir, tiene que ser algo educativo, algo que le mueva a que aprenda. Detrás tiene que haber algo. No puede estar aburriéndose nuestro hijo y no le damos ese espacio. Y cuando se aburren, no les permitimos que se aburran. Por eso digo, nos montamos un TikTok y nos ponemos a bailar. Pero algo tienen que estar haciendo, pero no les dejamos que estén tirados aburriendo. Y ahí, en ese aburrimiento, en ese tiempo de estar consigo mismos, también aparece el pensamiento crítico y aparece la creatividad, la imaginación y muchísimas cosas que solo nos damos cuenta de la importancia de ellas cuando estamos en recogimiento con nosotros mismos y esto no hay espacio de esto en el sistema educativo, no hay espacio en la educación, en el día a día, porque nosotros como adultos tampoco sabemos estar con nosotros mismos y eso los niños muy pequeños lo tienen. Creo que ellos el tema de vivir el presente lo tienen muy claro y nosotros lo perdemos y lo que hacemos es ya los arrastramos a nuestro ritmo frenético, a hacer, a llenar agenda, a llenar tiempo y el reloj y vamos y prisas. Y espero que esto, por lo menos este tiempo que hemos estado en casa cerrados, nos haya servido para por lo menos aprender el valor real del tiempo y el valor de vivir lo que estamos viviendo ahora en el presente y no proyectarnos a lo que tiene que venir, que no sabemos ni lo que es lo que va a venir.
Y nada, ya para Mira, cerrar, Óscar, si queréis aportar alguna cosita más. Solo una anécdota que creo que es muy significativa personal. Sí. Nosotros en casa hemos tomado la determinación de después de comer, poner una película para que mi hijo vea una película y al menos ese rato podamos sacar un rato de productividad máxima, ¿no? Los días que ven la película, normalmente la tarde suele estar más irascible y más dependiente de la figura nuestra. Sin embargo, los días que él no ve película, que le concedemos este espacio de más aburrimiento, más de ir hacia el pseudopensamiento, de la imaginación, de tal, casualmente juega de manera muchísimo más autónoma durante la tarde, tenemos menos discusiones y además disminuye la dependencia que tiene a nosotros. Y es que es matemático. Yo esto entiendo que no será extrapolable a todos los niños, obviamente, pero yo en mi caso particular sí que lo estamos observando. Entonces, hemos cambiado la pauta de casa de se ve la película después de la comida para un día sí, un día no, alternamos para pues seguir observando qué es lo que está pasando. Es decir, que a veces si las familias ponemos las orejas ahí altas y vamos analizando un poco las conductas y a qué se pueden ir debiendo, nos puede ayudar a ir tomando decisiones muy inteligentes y muy finas sobre esta otra educación de nuestros hijos, ¿no? Que a veces lo que es mejor para nosotros no siempre es lo mejor para ellos. Y esto es un matiz bastante importante vinculado al aburrimiento y al no rellenarlos a veces el tiempo. Muy bien. Pues nada, si queréis hacer alguna aportación más, José Ramón, Silvia, ya para cerrar y despedir a... Me quedaría con lo que estás diciendo, que esto también a nivel personal nos tiene que ayudar a perder el miedo a la introspección. Porque muchas veces ese rellenar tiempo es porque nos asusta muchísimo pararnos y mirarnos hacia adentro y hacer ahí un selfie, pero un selfie interior, de ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué emociones tengo? Entonces, esto es un aprendizaje fantástico en primera persona, pero que también lo podemos trasladar a los alumnos, que lo podemos trasladar a los hijos, de perder el miedo a estar solos con nosotros mismos. Bueno, yo nada, me despido aprovechando la oportunidad, ¿no? Con los profes y los papás que nos están escuchando. Yo creo que es un momento ideal para que hagamos una reflexión comprometida con qué queremos para nuestros chavales a nivel educativo. Es decir, que llevamos muchos años siendo agentes pasivos en este sentido, tomando decisiones a qué coles van por la cercanía o porque es el cole que he ido yo, sin ser muy críticos con lo que pasaba en las políticas educativas y tal. Yo creo que esto es una oportunidad de oro. Es decir, para entender que debemos comprometernos, que debemos sentarnos, que debemos pensar hacia dónde queremos ir con nuestra escuela y con lo que queremos hacer con nuestros chavales a futuro, ¿no? En qué les queremos educar. Y esto no es posible, yo se lo decía a Chema el otro día, digo, Chema, hay 700 y pico mil maestros en España, tendríamos que ser capaces por lo menos de comprometer al 25% para generar una marea. O sea, igual que la primavera verde, igual que hay que generar una marea del proceso de transición de la escuela y los protagonistas tienen que ser los maestros. Y a partir de ahí se tienen que ir sumando el resto de agentes, ¿no? Yo creo que es un momento ideal para esto. Se han visto las costuras del sistema. Sí, creo que sí. Bueno, vamos a aprovecharlo como una oportunidad. Y nada, gracias a todos por estar con nosotros en esta primera charla, coloquio con ACADE, y bueno, seguimos hablando y trabajando juntos por todo lo que habéis dicho. Muchas gracias y gracias a todos por vuestra presencia. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego.